Shalom a todos, querida comunidad que me escucha diariamente. El día de hoy voy a contestar la siguiente pregunta. Como no judío, ¿qué debo hacer en los días de ayuno judíos? ¿También debo como obligación ayunar? ¿O puedo ayunar si nace de mi corazón? Tu pregunta, querido alumno, es exactamente el tipo de pregunta que un Ben Noyaj serio hace cuando no quiere judaizarse, pero tampoco quiere vivir superficialmente. Si el pueblo de Israel tiene días de ayuno, ¿yo qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿O puedo hacer algo si nace de mi corazón? La Torá te contesta con una regla de verdad, de emet, que ordena completamente todo. No estás obligado a los ayunos del pacto particular de Israel, pero sí puedes practicar ayuno o restricción voluntaria como teshuvá, como retorno o rectificación, y también como disciplina espiritual, siempre y cuando lo hagas sin declararlo como una mitzvah obligatoria para ti, sin copiar fórmulas de identidad y sin convertirlo en una religión añadida. Es decir, ¿puedes ayunar? Claro que sí, pero no como imitación del estatus judío, sino como un acto humano de humildad ante Hashem. Primero que nada, el fundamento. Los ayunos judíos, como los asociados a la destrucción del Beit HaMikdash, el templo, o el gran ayuno de Yom Kippur, el día de la expiación, pertenecen al marco halájico de Israel. Son memoria pactal e identidad histórica. El Ben Noyaj no fue mandado a eso como una obligación. De hecho, el Brit Noyaj es universal y no se construye sobre un calendario de obligaciones rituales paralelas, porque eso es precisamente la confusión que queremos evitar. Sin embargo, el Tanaj y la tradición rabínica también reconocen el ayuno como herramienta universal de humildad y súplica, incluso fuera de Israel. Ayunar como respuesta moral, como reconocimiento de dependencia o como acto de quebrantamiento del ego. La Torá no monopoliza la aflicción del corazón, sino que la ordena, la estructura hacia la verdad. Entonces, tu pregunta se resuelve con otra pregunta incisiva que te voy a hacer a continuación. ¿Para qué ayunas? ¿O para qué quieres ayunar? Si ayunas para sentirte más judío, es un error de identidad. Si ayunas para ganar méritos como si el ayuno fuera magia, una moneda de cambio, también es un error. Eso roza una forma sutil de Avodah Zará del desempeño espiritual, donde el acto entonces sustituye a la relación con Hashem. Pero por el contrario, si ayunas para domar tu impulso, para despertar conciencia, para reparar injusticias, o para pedir fuerza contra tu Yetzer Hará, tu inclinación al impulso desordenado, para llorar el dolor humano real contra la violencia, la corrupción o la crueldad, y salir de ahí con un plan de dinim, de justicia y orden civil, y sedek, de justicia, entonces ese ayuno puede ser profundamente noajida y profundamente sano, siempre que no se convierta en una liturgia obligatoria inventada. Aquí hay un criterio fino que te va a proteger. La Torá prefiere un poco de ayuno con mucha justicia a mucho ayuno con poca ética. El profeta Yeshayahu reprende al ayuno vacío, de hecho. Él dice: ayunan y siguen oprimiendo. Ayunan y siguen peleando, ayunan y siguen robando. Ese mensaje es completamente universal. Si el ayuno no te hace más justo, entonces es simple performance, es teatro, es drama. Así que la pregunta práctica es: si ayunas, ¿qué cambia en ti ese día? ¿Se vuelve tu lengua más limpia? ¿Se vuelve tu conducta más recta? ¿O tu caridad? Hablemos de ello. ¿Tu caridad es más activa? ¿O tu reparación es más concreta? Si la respuesta es no a todas estas preguntas, el ayuno es hambre sin sentido. Entonces, ¿qué debes hacer en los días de ayuno judíos? Desde el marco noajida, nada. No debes ayunar por obligación
porque no estás obligado. ¿Qué puedes hacer? Algo muy noble y también muy correcto y concreto. Acompañar el sentido moral del día, sin apropiarte del mandato. ¿Y esto cómo puede ser? Puedes dedicar tiempo a la teshuvá, a pedir perdón a alguien, a devolver lo que debas, a corregir una mentira, a cortar una costumbre destructiva, etcétera, etcétera. Puedes estudiar sobre dinim en la Torá y sobre la destrucción moral que produce Hamás, que es violencia y rapiña, porque muchos ayunos judíos recuerdan precisamente colapsos nacidos de la injusticia y el odio. Entonces es muy buen tiempo para estudiar esto. Puedes dar tzedaká de forma extra ese día. Puedes hacer tefilá, una tefilá sencilla. Por ejemplo, Hashem, endereza mi corazón, límpiame de la arrogancia, dame fuerza para vivir con justicia. Eleva tus palabras con confianza a Hashem, como si Él estuviera frente a ti. Ese acompañamiento es precioso, querido alumno. No es una copia, no es imitación, es solidaridad moral y alineación con el mensaje universal. Y si nace de tu corazón ayunar ese día, claro que puedes ayunar, pero hazlo con prudencia y con estructura para que no se te vuelva confusión ni daño. En práctica, el ayuno no ajida voluntario puede tomar varias formas, todas válidas, claro que sí, pero solo si están guiadas por salud y por intención. El ayuno parcial, por ejemplo, saltarte una comida, el ayuno de placeres, que es anula tu pantalla, tu entretenimiento, tus redes sociales o tus compras, o el ayuno clásico de comida y bebida por horas si tu salud te lo permite. La Torá no glorifica el sufrimiento, glorifica la transformación interior. Por eso, si tienes condiciones médicas adecuadas o si tienes cuestiones que te permitan ayunar, hazlo para mejorar, para ser más verdadero, para ser más íntegro, para ganar fuerza, para controlar tus impulsos. Pero si tienes condiciones médicas desfavorables o para las mujeres si están embarazadas, o si tienen antecedentes de trastornos alimentarios, o si el ayuno te desregula, no ayunes de comida. Lo que puedes hacer es ayunar de ruido, de impulsos, de palabras hirientes, de hábitos que te rompan. Ese tipo de ayuno es a veces más difícil, pero más verdadero. Es el más benéfico de todos. Y aquí aparece una pregunta que también hay que responder. ¿Puedo ayunar como Yom Kippur? La respuesta es: puedes ayunar como práctica personal si te nace, pero no conviene que lo plantees como yo hago Yom Kippur, ni que adoptes su liturgia obligatoria como identidad, porque eso ya entra en la zona de imitación del pacto. Si quieres aprovechar ese día, lo más limpio es decir: hoy me uno a una jornada de teshuvá y de humildad para mi vida. Y entonces lo vives con una oración simple, con un examen moral, con reparación y compromisos. El nombre y la pretensión importan porque la verdad importa. No es lo mismo me inspiro a que me adjudico tal práctica cuando no me corresponde. En términos de Kabbalah, el ayuno es una herramienta de itkafia, que es la subyugación del impulso cuando se hace con lucidez. La Hasidut nos enseña que a veces es mejor ithapha, que es la transformación del impulso, que solo la privación. No solo no como y ya, sino no como y convierto esta hambre en compasión y dominio propio de mis impulsos. Para un noajida, esa es la forma más elevada de cumplir con estas cuestiones, que no es un cumplimiento obligatorio, sino un cumplimiento autoimpuesto. El ayuno no es una bandera, sino un laboratorio del carácter. Si ayunas y te vuelves irritable, cruel o soberbio, ya fallaste el propósito del ayuno. Pero si ayunas y te vuelves más humilde, más atento, más justo, más agradecido, más agradable, entonces el ayuno se vuelve tu tikkun, tu rectificación. Ahora bien, te dejo una forma simple de hacerlo bien sin ritualizarte, para que lo puedas aplicar en tu vida.
decide el motivo primero por el cual quieres ayunar. Por ejemplo, hoy voy a hacer teshuvá por X cosa. Decide el límite. ¿Voy a ayunar tantas horas o voy a ayunar de comida o voy a quitarme estos privilegios? Voy a quitar mi celular, mis redes, mis pantallas. Hoy no voy a hablar en cierto tiempo. Y entonces decides la acción concreta de justicia asociada, una reparación concreta, una llamada, una devolución, una donación o una disculpa. Y entonces cierra el día con una tefilá corta de gratitud y resolución. Esa estructura evita el autoengaño porque convierte el ayuno en una herramienta de dinim interior. Tienes orden, tienes responsabilidad y entonces tienes consecuencias favorables. Y para finalizar, quiero que imagines que el ayuno es como bajar el volumen de tu cuerpo para escuchar el volumen de tu alma. Israel tiene días mandados donde baja el volumen por pacto e historia. Pero tú, como noajida, no estás obligado a usar su calendario como cadena. Lo que puedes hacer es usar su mensaje como un espejo. Si tu corazón te impulsa a ayunar, hazlo con verdad, no para aparentar ni para parecer judío, sino para volverte verdadero, no para sufrir, sino para despertar, no para comprar méritos, sino para limpiar tu camino, porque al final lo que Hashem busca no es tu estómago vacío, es tu vida estructurada y ordenada. Y cuando el ayuno te conduce a una vida más justa, entonces sí, querido alumno, ese ayuno nació de tu corazón y llegó, ¿sabes a dónde? Hasta el cielo.